Saludos cordiales, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de motores de combustión interna. Mi nombre es Francisco y voy a ser docente en esta materia. Entonces vamos a continuar con la unidad número 1 en el capítulo 1.1, que tiene como tema el funcionamiento y desarrollo de los motores de combustión interna. Entonces, para hablar una pequeña historia de lo que son los motores de combustión interna, tenemos que llegar al año 1876, cuando el alemán Nikolaus Otto patentó el primer motor de combustión interna. Entonces, desde ahí se le conoce el motor de ciclo Otto, o en la actualidad lo que viene a ser el motor de gasolina. Entonces, aquí vemos el primer diseño de un motor de combustión interna. Tenemos aquí lo que se llama un pistón o una cámara con la cual este motor realizaba los distintos ciclos de trabajo. Entonces tenemos que ir hasta esta fecha para observar el primer motor de combustión interna. Pero antes de eso también hubo otro científico, un científico francés de nombre Denis Papin, que colaboró en la realización de este tipo de dispositivos, el cual era mediante una caldera generar un vapor, ¿no es cierto? El vapor de agua, como se lo conoce. Entonces, mediante esta caldera se generaba un vapor donde hacía subir este émbolo y accionaba este sistema. Entonces, mediante este sistema se accionaban otros elementos. Entonces, desde aquí nace la investigación para la construcción de motores de combustión interna y también alternativos. Entonces, mediante todos estos diseños y gracias a estos diseños se pudo avanzar hasta llegar a producir los motores de combustión interna. Entonces, también disponemos de varios tipos de motores que se generaron en esas épocas. Entonces, este es un motor diseñado por el científico Lennox. Entonces, pero ¿cuál era la causa o la deficiencia de este motor? Que tenía generaba altas temperaturas y solía sobrecalentarse. Entonces, no tenía un sistema de refrigeración óptimo para poder trabajar. Pero a la vez este motor diseñado por Lennox tenía una potencia de 6 a 20 HP. Entonces en ese tiempo era una potencia increíble. Entonces tenemos aquí el primer motor de 4 tiempos denominado Otto. Entonces al construir este motor, los cuatro tiempos que realizaba el motor Otto son la aspiración de los gases en el cilindro, su compresión, su combustión y efecto, y su evacuación fuera del cilindro. Entonces estos eran los cuatro tiempos que realizaba este motor, o sus 4 ciclos. Ya más adelante igual veremos cómo trabajan estos 4 días en los motores actuales. Entonces también tenemos motores encendidos por compresión, ¿cierto? Entonces aquí más que todo era la entrada de aire y combustible a lo que se llama la cámara. Entonces mediante un paso o una abertura ingresaba aire a esta cámara y al momento de entrar ese aire era la entrada igual del combustible que pulverizaba toda esa mezcla de aire y hacía trabajar el motor. Entonces ahí igual teníamos las 4 carreras que vimos anteriormente, pero en diversas formas, ¿no es cierto? Entonces aquí esta mezcla entraba y se producía la inflamación de la mezcla aire-combustible y hacía trabajar
este émbolo o pistón. Entonces, el que realizaba esas carreras. Entonces tenemos aquí los motores de los motores que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces aquí tenemos lo que es un motor denominado MEC, encendido por compresión, y un motor MEP, que es encendido provocado, perdón, lo que es un motor a gasolina, lo que es un motor de diésel. Entonces el motor MEP o encendido por compresión trabaja mediante la inflamación del combustible. Entonces aquí entra la mezcla de aire y combustible. Entonces aquí necesitamos el ingreso de aire y la pulverización del diésel que entra en estas cámaras para producir esa inflamación dentro de la cámara de combustión. Entonces tenemos acá el motor MEP encendido provocado. Se le dice provocado porque entra a la cámara el aire y el combustible juntos. Entonces después de esta mezcla se realiza la provocación del encendido, ¿no es cierto?, mediante unas bujías. Entonces por eso se los conoce como motores de encendido provocado. Entonces dice los MEC, en estos motores la formación entre mezcla de aire y combustible se realiza en el interior del cilindro, comprimiendo el aire puro o introduciéndole al final de la compresión el combustible. Entonces aquí tenemos el funcionamiento de un motor MEC, ¿no es cierto? Dice que entra el aire hacia la cámara, entonces mediante la pulverización del combustible, que puede ser diésel, entonces se genera la combustión dentro de la cámara, ¿no es cierto? Entonces ahí se genera la combustión mediante la mezcla de aire y combustible. Entonces luego tenemos los motores MEC, el motor de encendido por chispa. Depende de la presión que se forme dentro del sistema de ingesta. Dice, se crea una chispa en el cilindro mientras la válvula de la ingesta abre para que el combustible entre en la cámara y encienda, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la entrada de aire y combustible al cilindro. Entonces para encender o realizar la combustión necesitamos una chispa en el cilindro para que se mezclen todos eso, para que se evacúen todos esa mezcla de aire y combustible que entra a la cámara. Entonces mediante una chispa que vendría a ser la bujía se puede llegar a realizar la combustión en este tipo de motores. Entonces aquí vemos la configuración de un motor de encendido provocado, o en la gran mayoría lo dicen encendido por chispa porque se genera un tipo de chispa que en realidad es una energía eléctrica para la que generan este tipo de motores. Bueno, y continuando con el siguiente capítulo, tenemos criterios y clasificación de los motores de combustión interna. Entonces dicen, en general un motor se puede considerar como un dispositivo que permite transformar cualquier tipo de energía en energía mecánica. Entonces esto quiere decir que el motor de combustión interna transforma la energía calorífica de los combustibles fósiles en energía mecánica. También en la actualidad ya se tiene otro tipo de energía, ¿no es cierto? Tenemos combustibles de otro tipo, tenemos los biocombustibles, ¿no es cierto? Hoy tenemos ya vehículos híbridos, también tenemos vehículos electrónicos, entonces cualquiera de este tipo de vehículos, la finalidad siempre va a ser la misma, transformar esa energía, ya sea calorífica, química o eléctrica, en energía mecánica, ¿no es cierto?, para producir
movimiento del vehículo. Entonces, mediante los demás sistemas, la fuerza que transmite el motor va a ser transmitida por ciertos componentes hacia las ruedas y generar el movimiento. Entonces, mediante este principio o este concepto, que se lo debe tener muy claro, siguen los criterios de clasificación de los motores de combustión interna. Por ejemplo, aquí dice, cabe la posibilidad de poder disponer directamente de esa energía, como es el caso de la radiación solar o la energía geométrica, o obtenerla a partir de otros tipos de energía, como puede ser la energía química almacenada en la materia, ¿no es cierto? Entonces, después de todas estas energías, también se las puede convertir en energía mecánica a través de un motor, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una clasificación de los motores. Tenemos los motores térmicos, otros de combustión interna y combustión externa. Entonces aquí nos dice una turbina de vapor, es una combustión externa, un motor Stirling. Y dentro de la combustión interna tenemos combustión discontinua, tenemos una combustión continua. Y dentro de la combustión discontinua tenemos los motores alternativos MEP, rotativos y propulsivos. Entonces tenemos el rendimiento de los motores. Entonces el rendimiento de un motor de combustión interna no es del 100% o no pueden tener un rendimiento al 100%. ¿Por qué? Porque este motor depende de otro tipo de sistemas para poder trabajar al 100%, ¿no es cierto? Depende de una refrigeración, de un sistema de alimentación. Entonces, estas limitaciones que se pueden tener en lo que son los motores de combustión interna impiden que se tenga un rendimiento más del 60%. Como se dice aquí en la diapositiva, el máximo alcance que ha podido tener un motor de combustión interna es de 55%. Entonces no llega ni a pasar la mitad, ¿no es cierto?, del rendimiento. Entonces es un poquito confusa esta parte porque no se aprovecha al 100% el rendimiento de los motores. Entonces tenemos la potencia. A diferencia de otros motores térmicos que solamente están bien adaptados a grandes potencias, los motores de combustión interna se pueden construir para suministrar un amplio rango de potencia, que va desde valores de decenas de vatios hasta varias decenas de megavatios, lo que permite su campo de aplicación sea muy amplio. Entonces, con lo que se lee en la diapositiva, entonces un motor con gran potencia tiene un sinnúmero de prestaciones. No solo son para vehículos de uso personal, también se los puede tener para servicio, transporte, lo que son competencias, ¿no es cierto? Debido a que generan gran potencia, gran torque. Entonces, se tiene muchas prestaciones de lo que son los motores de combustión interna. No solo sirven para el beneficio del personal, entonces tenemos varios campos en los que podemos utilizar un motor de combustión interna, como también se las tiene para plantas de energía en centros comerciales, se tiene motores en barcos, entonces es un sinnúmero de aplicaciones los que nos pueden ofrecer los motores de combustión interna. Entonces tenemos los combustibles. Como se tiene un sinnúmero de combustibles en lo que son los motores de combustión interna, se puede tener combustibles líquidos en forma gaseosa, inclusive en forma sólida, ¿no es cierto?, lo que es el búnker. Entonces, en estos grandes motores gigantes que se tienen en los barcos, ¿no es cierto?, se tiene ese combustible
sólido. Mientras que en los motores de combustión interna para vehículos se tienen biocombustibles también, pero los más utilizados son la gasolina y el diésel. Aunque hoy en la actualidad también funcionan con hidrógeno, con varios gases. Algunos también lo adaptaron o se los llega a adaptar, como se han visto aquí en la forma ecuatoriana. Se los coloca el gas licuado de petróleo, ¿no es cierto? Entonces, en muchos taxis hubo una época aquí en el Ecuador que fueron adaptados a estos sistemas. Entonces tenemos las características constructivas. Para adaptarse a cada aplicación concreta, el conjunto cilindro-émbolo como unidad constructiva del motor de combustión interna se puede construir en tamaños muy dispares con dimensiones características, sea diámetro y carrera, en rangos que van desde el centímetro hasta el metro, ¿no es cierto? Entonces, como dijimos anteriormente, los motores de combustión interna se los puede aplicar en grandes aplicaciones, como ya lo leímos, pueden tener eh, desde varios centímetros hasta metros en lo que es la carrera, ¿no es cierto?, del pistón y la biela. Entonces vamos a tener motores inmensos, como por ejemplo en los barcos se tienen motores hasta de 12 metros. Entonces depende la utilización que se le vaya a dar o la potencia o la energía que necesiten para mover cualquier tipo de vehículo, cualquier embarcación. Entonces disponemos de varios tamaños en los motores. Tenemos criterios de clasificación y características diferenciadoras. Dice, los motores alternativos se pueden clasificar de múltiples formas, atendiendo a criterios tan diferentes como puede ser el proceso de combustión, el ciclo de trabajo, la forma en que se introduce el aire en el cilindro, el tipo de combustible utilizado, el sistema para introducir el combustible, el sistema de control utilizado, el tipo de refrigeración, el número y disposición de cilindros y muchas variantes más. Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de construcción o cómo el fabricante realizó el motor, vamos a tener infinidades de motores de combustión interna. Y como lo dijimos, son amplias las aplicaciones que se les puede llegar a dar a los motores de combustión interna. Como dijimos anteriormente, no es solo para un uso personal. Entonces tenemos los motores de encendido provocado, que son los MEP. Dice, la característica fundamental de este motor es que al inicio de la combustión se produce mediante un aporte de energía externo al ciclo termodinámico, que en motores modernos se consigue al hacer saltar una chispa entre los dos electrodos de una bujía. Y como lo mencionamos en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos, que la bujía es la encargada de realizar la combustión de la mezcla aire y gasolina, ¿cierto? O si no, dependiendo del tipo de combustible que llegue a tener. Por ejemplo, ha habido casos que han sido etanol o diversos biocombustibles que llegan a mezclarse para tener una mejor automoción o un mejor quemado al momento de realizar la combustión. Entonces, por medio de una bujía logramos quemar todos todo esa mezcla de aire y combustible que entra a la cámara de combustión. Entonces dice, los motores de encendido por compresión o los denominados MEP, dicen, estos motores la combustión se inicia mediante un proceso de autoencendido de la mezcla de combustible al conseguirse temperaturas suficientemente altas en la cámara de combustión debido al proceso de compresión. Para controlar de modo aproximado el instante de encendido, durante el proceso de admisión se introduce solamente aire
y el combustible se inyecta hacia el final de la carrera de compresión, cuando el aire alcanza niveles de temperaturas altos para producir el autoencendido. Igual ya lo mencionamos un poquito en el capítulo anterior. En estos motores de encendido por compresión no vamos a tener una chispa, ¿no es cierto? Entonces solo se va a ingresar aire a la cámara, pero a una temperatura considerable para que se pueda autoencender, ¿no es cierto? La mezcla de aire y combustible. En este caso será el diésel. Entonces, al ingresar el aire a la cámara de combustión a una temperatura adecuada, lo que hace el motor es inyectar el combustible para que se produzca la combustión y se quemen todos estos componentes, esta mezcla de aire y diésel que sería en este caso de los motores MEB, ¿cierto? Entonces no olvidemos que los motores MEB y MEB trabajan con diferente combustible. Como lo mencionamos, los motores MEB son de encendido provocado, trabajan mediante gasolina, y los motores MEB son de encendido por compresión. Entonces en este tipo de motores solo va a entrar aire y el que se va a encargar del autoencendido va a ser el combustible. En este caso es el diésel. Entonces hasta aquí llegamos con lo que son el capítulo número 1 y número 2.